En este bloque de Meridiano 64 vamos a charlar sobre economía. ¿Es posible la dolarización? ¿Conviene más el bimonetarismo? Hemos invitado para todo esto al especialista, Jorge Ingáramo. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por venir nuevamente aquí al piso. Habíamos hecho algunos Zooms hace tiempo y bueno, tenemos acá de nuevo. Ahora estamos de vuelta sueltos. Bueno, gracias por invitarme. Por favor, es un placer tenerlo. Cuéntenos, Jorge, ¿en qué situación está la Argentina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de esta inflación de 2 dígitos, 50% de pobreza y 301.700 pesos, que fue el número de la canasta de la línea de la pobreza de agosto aquí en Córdoba? Bueno, está muy complicada la situación. Yo creo que lo más grave es provino de la sequía, la pérdida fenomenal de 18 mil millones de dólares de exportaciones. Eso implicó que cayeran la recaudación tributaria prácticamente un poco más de un punto y medio del PBI. Bueno, Massa logró no chocar la calecita, pero tuvo claramente 2 periodos, ¿no? Hasta octubre del año pasado, que no teníamos la sequía, y desde octubre del año pasado que empezaron los dólares soja, etcétera, etcétera. Obviamente, una economía con semejante caída de las exportaciones y con un problema energético sin resolver, con atrasos tarifarios y un desequilibrio de precio relativo tan grande como el que tiene, no puede prosperar. Obviamente el PBI va a caer 2,5, 3 seguro este año. Vamos a tener déficit comercial, cosa que no tuvimos el año pasado. Tenemos 2,6 del PBI de déficit fiscal, más o menos por ahora. Vamos a ver si siguen haciendo... ¿Y si le sumamos el cuasi fiscal? No, el cuasi fiscal son las LELIQs. Las LELIQ es una bola que se anota. O sea, los argentinos llevamos nuestros pesos a los bancos, y los bancos se los prestan, en lugar de prestárselo a la empresa, se los prestan al Banco Central, y eso hace toda una bola que vaya a saber que solamente se puede resolver con confianza o con un plan Bonex, ¿no? No hay mucha... ¿Piensa que va a ocurrir alguna situación o de confianza o de plan Bonex? No, de plan Bonex no lo veo. Creo que va a ser muy complicado arreglar los precios relativos, que están muy desacomodados. Ahora, con el congelamiento de los 3 meses que hizo Massa, es más complicado todavía. El subte en Buenos Aires sigue costando 80 pesos. O sea... 80 pesos. 80 pesos. Una cosa que no tiene ninguna clase 3 caramelitos. Exactamente. Y recorres, en 15 minutos recorres de punta a punta la ciudad. O sea, evidentemente, ¿no? Pues vienen los uruguayos a comer a Gualeguaychú y dicen: acá nos cuesta 1/3 comernos una parrillada de lo que nos cuesta en Uruguay. O sea, hay un desequilibrio de precios relativos fenomenal. Eso me parece el aspecto más grave que hay en Argentina, que va a tener que resolver el próximo gobierno. Va a recibir una situación de precios relativos completamente distorsionada, que no sé cómo la va a acomodar. Y no hay soluciones milagrosas para eso. Ahí hay que transpirar y poner sangre, sudor y lágrimas para acomodar los precios relativos como acomodé el lugar. Y eso es muy complicado de hacer, ¿no? Y yo ahí, en eso, a mí todo lo que escucho de soluciones milagrosas, dolarización, bimonetariedad, todo eso, yo le doy poca bola, porque yo creo que el problema central es que hay que conseguir acomodar los precios relativos y reducir a cero, o lo más parecido a cero, el déficit fiscal operativo. ¿Cuál es el grado de preocupación de Jorge Ingáramo para la economía del 24? Eso, lo que acabo de decir. Digamos, si le tuviera que poner un grado del 1 al 100, estoy tan... Lo más grave para mí es el deterioro, la distorsión de precios relativos, que hace que tengamos una inflación fenomenal y los precios completamente desajustados, con tasas de crecimiento que no se compadecen con el crecimiento monetario. O sea, si vos mirás la inflación que mide el INDEC y mirás el crecimiento monetario, ves que hay una diferencia fenomenal. Que está dado por las expectativas. Ese me parece que es el problema más grave para resolver. Y para eso no hay receta. Ahí hay que trabajar acomodándolo, como
ni tampoco hay soluciones milagrosas. Ese me parece que es el punto central. Y si tengo que decirte la verdad, yo creo que hay un 50% de posibilidades de que lo acierten a acomodar los precios relativos y hay un 50% de posibilidades de que no acierten a acomodar los precios relativos y haya que intentarlo otra vez con una tasa de inflación más alta, ¿no? Es una especie de ruleta rusa lo que está planteando. Y tienen que estudiar bien los problemas y hacer reformas convincentes que le permitan acomodar los precios de los combustibles, los precios de la energía, los precios y acomodar el salario, que no se deteriore mucho, eliminar el cepo. El cepo cambiario, que no es un tema menor, que es un tema gravísimo, no puede haber 100 y pico % de brecha cambiaria. Sí, hoy cerró en 106 con respecto al mayorista. Engaramo, ¿nos puede explicar por qué es una receta milagrosa la dolarización y la bimonetariedad? Empecemos por la dolarización. La dolarización para mí es completamente inconveniente, le regalamos el señoreaje, o sea, el poder de crear dinero se lo regalamos a Estados Unidos, no tenemos más política monetaria, el Banco Central solamente se dedica a controlar el sistema financiero y fijarse que los encajes, etcétera, etcétera, ¿no? Al déficit fiscal no lo corrige, porque uno puede seguir teniendo un déficit fiscal en dólares y va a estar endeudado en una moneda dura, en dólares, que va a ser la moneda propia, ¿no? O sea, así que no le veo mucho. Además, si nos agarra una devaluación del real, por ejemplo, como pasó en la convertibilidad en el 99, te deja completamente sin instrumento de política económica. Si el dólar se apreciara en el mundo, perderíamos competitividad. O sea, no le veo ninguna clase y aparte no tenemos los dólares, así que empecemos el factor principal. Empecemos por el comienzo, como dice Melconian, o sea, me invitaste a comer fideo, pero no tenés fideo. ¿Es verdad que la reserva, digamos, el nivel de la reserva es negativo? Se está usando seguramente parte de los encajes de los depósitos en dólares, que no se pueden prestar. El Banco Central está usando eso. Sí, evidentemente. El nivel de reserva es negativo. Y además los compromisos externos en dólares nadie sabe muy bien cuánto, ¿no? No hay un cálculo serio. ¿Cuántos son los dividendos pendientes de mandar al exterior? Se habla de 5.000 millones de dólares de dividendos. Yo creo que es más. Y de 20.000 de importaciones que no se han pagado. Exactamente, yo creo que debe andar por ahí la cifra. Jorge, nos queda explicar sobre la bimonetariedad, por qué también es una receta milagrosa que no sería factible. La bimonetariedad, si uno dice vamos a cambiar el Código Civil y Comercial y vamos a permitir contratos en moneda extranjera que sean satisfechos en la moneda en que se generaron, yo no le veo ningún inconveniente, yo también estoy de acuerdo. Si uno dice vamos a dar curso legal a dos monedas, ya no me convence mucho, pero digamos, de alguna manera al permitir los contratos ya le está dando curso legal a determinada, ¿no? Tiene los mismos inconvenientes que de la dolarización, en el sentido de que no tenemos los dólares, ¿no? Y además tiene el gran problema de que a qué tipo de cambio hacemos la bimonetariedad. Claro. Va a haber un tipo de cambio. Si es 7.30, como dice Milei, bueno, los salarios nuestros pasan a ser insignificantes. Bueno, ya son insignificantes en cuanto al poder adquisitivo. No, bueno, pero yo no estoy convencido de que los precios internos en la Argentina tengan ¿Los precios no se hacen al tipo de cambio más alto? No es posible eso. No es posible. Y el ejemplo de la carne fue más que evidente. Subió 60% en el mostrador y la tuvieron que bajar 30%. Así que, ¿por qué? Porque no hay plata. Porque no hay. Bueno, como una caída de la demanda. Los pesos se licuaron. La demanda de pesos desapareció. O sea, uno demanda los pesos indispensables para pagar el taxi. Y para comprar 3 empanadas en el kiosco de la esquina, y se acabó el problema. Y todo lo otro se hace en dólares, y dólares no hay. Y los que hay la gente está guardándolos por si las moscas, ¿no? Porque no sabe lo que viene. O sea,
Vos recién me preguntaba, ¿qué es lo más grave? Lo más grave son los precios relativos completamente desacomodados, el déficit fiscal, por supuesto, obviamente como causa principal de ese desacomodamiento, porque el déficit fiscal surge de que tenemos atrasadas las tarifas. Jorge. Casi lo mismo. Pero el segundo problema que hay es la tremenda incertidumbre y toda esta confusión, porque una cosa es la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, que eso siempre uno cuando se levanta a la mañana no sabe lo que le va a pasar durante el día. Eso, la incertidumbre es con natural a la vida. Pero la confusión, que es meter la dolarización, la bimonetariedad, ¿no? Que no, los 10 economistas que tiene Milei, ninguno piensa igual que el otro sobre cómo dolarizar. Se ¿no? complica la situación. Jorge, le agradecemos por haber formado parte de nuestro programa y le quedan las puertas abiertas como siempre. Bueno, muchas gracias. Espero que la gente no quede decepcionada de la escasez de respuestas que uno, porque en realidad hoy no hay respuestas firmes. Exactamente. Le agradecemos, Jorge, una vez más. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.